Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Modelo de Juego. Hoy para hablar y analizar la nómina de convocados de Félix Sánchez, que no ha dejado indiferente a nadie. Muchos la consideran polémica, vamos a demostrar porque vamos a hacer también una actualización de cómo han sido las convocatorias, siendo esta la tercera, cómo fueron las dos primeras, qué sistemas utilizó en sus primeros partidos, de qué manera jugó, en defensa, en ataque, en cada uno de los partidos, cómo le fue resultados, los jugadores escogidos. Pero sí les adelanto que uno analiza la plantilla, la estructura de jugadores que utilizó en la segunda convocatoria, que vendría a ser la penúltima, y los jugadores que utilizó en esta, o que va a utilizar en esta última convocatoria, y hay una estructura semejante. La diferencia, 26 jugadores en la anterior, 23 jugadores en la actual. Quizás en delantera es donde más cambios hay, porque allí se incluyó a Anderson Julio en la nómina anterior, ahora Johan Julio, se reemplazó a Leonardo Campana, que estuvo en la penúltima nómina, y en esta última nómina entra Kevin Rodríguez, que en cambio estuvo en la primera. ¿Cuántos jugadores ha utilizado Félix Sánchez en todo su ciclo, en los 4 partidos que ha disputado? ¿Cuántos arqueros ha llamado? ¿Cuántos defensas? ¿Cuántos volantes y cuántos delanteros? Se los vamos a contar aquí en este modelo de juego, analizando la selección que arranca la eliminatoria frente a Argentina primero y luego frente a Uruguay. Quédese. Bueno, primero vamos a ver la distribución de convocados. ¿Quién está convocado? ¿Quién se queda fuera? La comparación de lo que fue la nómina 2 versus el llamado 3. Esta fue para los partidos contra Bolivia y Costa Rica. Se ganó 1-0 y 3-1. Hay 6 nombres en amarillo que no repiten acá, por distintas razones. Piero hincapié por lesión. En esta nómina habían 26 jugadores, en esta nómina habían 23 jugadores en la actual. Entonces hay 3 que sacar. Alan Franco y Pedro Vite salen de nómina, Diego Palacios es reemplazado. Es decir, los 3 jugadores que no repiten son Franco, Vite, Arriaga. Si restamos estos 3, quedan 23. Ahora, a esos 23 hay que reemplazarlos nominalmente. Piero hincapié fue reemplazado por el chico Joel Ordóñez. Anderson Julio fue reemplazado por Johan Julio y Leonardo Campana fue reemplazado por Kevin Rodríguez. Es decir, restamos de los 26 3, nos quedan 23 y de esos 23 finales, solo 3 cambios tiene la nómina actual de Félix Sánchez. Es decir, es una estructura que se repite muchísimo en gran medida. Sobre la convocatoria 2 y convocatoria 3, esta es la distribución de cuántos jugadores por posición. Para Bolivia y Costa Rica hubo 10 defensas, 10 volantes. Siempre 3 arqueros y 3 delanteros. Para la actual, que es Argentina y Uruguay, un defensor menos respecto al anterior, 9, y 2 volantes menos respecto al anterior, 10. La misma cantidad de de delanteros y de arqueros. En total, el ciclo Sánchez ha consumido 35 jugadores, 3 arqueros, 12 defensas, 14 volantes y 6 delanteros. Esta es la distribución de sus 3 convocatorias hasta el momento. La polémica. Yo creo que la principal polémica, porque reviso y no hay un nombre que diga, a ver, este jugador es una herejía no haberlo llamado. No hay ese jugador que se convierte en una crítica efervescente porque es una locura que no esté. Ahora, hay uno que, siendo llamado, es una locura que esté tampoco. Por ejemplo, Kevin Rodríguez, que dando el gran salto de la Serie B del Mundial, eso fue estrambótico si se quiere, una locura. No por ser mal jugador, es porque, como siempre digo, no hizo la fila. Que esté Kendry Páez, que ya lo llamó del partido anterior, que además lo vino a buscar el Chelsea por 20 palos verdes, que es un jugador que es diferencial, usted lo ve jugar y un jugador que marca diferencias. Como decía el otro día en mi cuenta de Twitter, Kendry Páez es una realidad, ya compite en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Sudamericano, Selección Mayor, roce de primera división. No es producto de la imaginación de algún trasnochado, creo que escribí en Twitter. Señores, Kendry Páez ya compite. Hay jugadores que hemos visto en esta selección que no compiten en ninguna parte, no juegan nunca. Suma los minutos y no llegan ni a 2 partidos. Sin embargo, están allí. Vaya usted a saber, algún día se sabrá los motivos. Lo cierto es que de esta nómina, el único jugador que, si me apuran a mí, me parece que tiene que estar, al menos ser llamado alguna vez para verlo, es el goleador de campeonato. Los goleadores se los lleva. Y creo que Parrales merece una convocatoria. Kevin Rodríguez ni siquiera tiene características semejantes, ha jugado menos. Sacamos la estadística y Kevin Rodríguez pierde. Pero creo que lo está llevando por características, que me convierto en abogado del diablo. Yo sí creo que debe de estar Parrales, pero es que también hay una nómina de unos 5 o 6 delanteros que merecen todos estar y no pueden estar todos. Merece Jordi Caicedo, le ha ido muy bien en México. Merece Campana estar, cómo no, ya estuvo en los partidos anteriores. Merece Miguel Parrales, merece Ronnie Carrillo. Ahí van 4 que andan bien, más los que ya están. Lo que quiero decir es que si hubiera llamado a uno de ellos, bien. Kevin Rodríguez incluso creo que tiene menos méritos que Hoyos. Yo voy a cuestionar eso. Sin embargo, también me quiero convertir en abogado del diablo y quiero poner un argumento si es que quisiera defender la tesis de Kevin Rodríguez.
la verdad es que en el primer llamado él convenció al entrenador. Lo llevó porque casi no tocó la nómina mundialista de Alfaro, llevó casi los mismos, jugó con línea de 4, utilizó esa gira como diagnóstico y Kevin Rodríguez fue uno de los que lo convenció. No estuvo para nómina 2, creo que tiene que ver con lesión y regresa para el principio de la eliminatoria. Yo no creo que Kevin sea un mal jugador, es una característica interesante. Sin embargo, me parece que hay otros que tienen más méritos, pero es que no está convocando solo por el mérito. Algunos sí, por muchísimo mérito, una selección creo debe de componerse así, pero a otros por características. A ver, esta característica me puede dar algo. Parrales no es semejante ni a Hoyos, ni a Parrales, ni a Ronnie Carrillo. Kevin Rodríguez es un jugador que va de afuera del área hacia el área y no al revés. Parrales, Campana, Ronnie Carrillo son de área hacia afuera, es decir, descienden para conectarse. Son características diferentes. Espero que alguno de ellos les llegue su momento. Tendría que llegar. Hace falta un delantero también de esas características porque todos están teniendo un nivel superlativo. Bueno, y ahora vámonos al apartado futbolístico. ¿Cómo jugó esta selección de Félix Sánchez desde el primer partido? Sistema utilizado y cómo fue cambiando. No solo de sistema, sino fue cambiando de nombres propios, cambiando intérpretes, refrescando un poco la defensa, haciendo cosas muy interesantes. A mí me ha gustado el inicio de este ciclo de Félix Sánchez. Lo compartimos ahora. Un desglose de lo que fue su ciclo en cuanto a jugadores utilizados y sistemas utilizados contra Australia, partido que perdimos 3-1, fue 4-4-2 con el novedoso Cifuentes jugando ahí de segundo delantero junto a Estrada. Ese día jugaron Mena, Sarmiento por fuera. Este fue el primer partido y donde menos se pudo entrenar, tenía poco tiempo de haber llegado al país Félix Sánchez, en esa derrota que fue quizás el peor partido de todos, donde jugó el único partido donde jugó con línea de 4. Ya para el segundo enfrentamiento en la misma gira ante el mismo rival, el partido 2 lo ganó 2-1, cambió sistema, entraron en nómina Torres, Pacho, Hincapié, salieron los extremos, salió Sarmiento, por ejemplo, y comenzó a jugar con Preciado, Pervis bien abiertos, con una estructura de 3 medios, donde Méndez destacaba como la punta del triángulo, 2 interiores, Franco y Cifuentes, haciendo 3-5-2, y ya en ataque poniendo a Kevin Rodríguez más Sornosa, en algún momento haciendo la estructura del 3-2-5, que era un poco lo que quería, llenar los 5 carriles de ataque, y aquí libertades creativas que se permitían, Moisés subiendo a zona de puntas, Sornosa descendiendo a zona de medios para crear, entraba y salía Sornosa mucho en esta zona y lo hacía con Moisés o con Franco, pero por dentro siempre 3 y por fuera 2, llenando los 5 carriles de ataque. Ya para el partido 3 se mantiene esa estructura porque jugó bien en ese triunfo, nuevamente el 3-2-5 cuando se ataca, con Plata, Franco, siendo los jugadores que tienen que darle los desmarques de ruptura en esta zona, poniendo un 9 bien alto allí que trabaja entre los centrales y con los 2 carrileros siempre trabajando en amplitud, fijando los laterales del rival. Este partido fue triunfo sobre Bolivia por la mínima diferencia. Para el siguiente partido fue contra Costa Rica y vean cómo se mantiene la estructura del 3-5-2 con Pacho. El partido anterior había jugado de líbero, como se lesionó Hincapié, Pacho quedó en la izquierda, entra en nómina Arboleda y Realpe reemplaza a Torres. Los carrileros se quedan, que vienen a ser los extremos, los del fútbol por fuera, los del fútbol externo en Ecuador. Siempre por dentro Moisés, aquí jugó Alcibar más Cifuentes, Alcibar rindiendo casting en este partido, aquí tiene que pelear puesto, no está Jackson Méndez de nómina, que ha jugado bien, pero está Carlos Grueso, que entiendo va a ser el titular. Y los 2 puntas, Ener siempre más Mena. Aquí ha jugado Mena, aquí ha jugado Plata, aquí ha jugado Cifuentes, aquí ha jugado Kevin Rodríguez acompañando al punta. Es decir, aquí hay variedad en cuanto a la forma como quiere jugar, pero esta estructura del 3-5-2, que puede mutar luego a 3-2-5, a 3-4-3, a 5-3-2, es la estructura que va a mantener Félix Sánchez porque se repitió bastante más respecto a ese primer partido que fue a propósito el peor del 4-4-2. Bien, gracias a todos por quedarse allí, por compartir, por dejar sus likes y siempre estar apoyando al canal. Recuerden que el seminario Cómo analizar un partido de fútbol como un profesional es el 24 de octubre. Están todos invitados ya desde el mes de septiembre. Tienen que pagar $25 el costo del seminario, que todo el mundo me dice que está muy, muy bajo el precio para el contenido que va a tener. Recuerden que en todas mis redes sociales está puesta la información para que usted se pueda inscribir en este seminario. Nos vemos allí el 14. Chao.